Hoy estoy aquí con un amigo, con un gran experto, con un hombre sorprendente. Él es Nacho Romón y puedo de verdad dar fe de que lo que nos va a hablar es algo que maneja con soltura, que lleva, bueno, mucho tiempo inmerso en ello y que sin duda tiene un talento y hasta un don para llevarlo a cabo. Así que, Nacho, bienvenido. Gracias por estar en este espacio de conversaciones conscientes. Muy bien, muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, Nacho, estás bien. Bueno, tu acento es indiscutible. Eres canario, te has criado Bueno, allí, aunque has viajado por el mundo y has sí, hoy yo creo que el acento canario se conoce más. Yo cuando fui a estudiar a Madrid en el año 79, nunca me preguntaban si era canario. Yo hacía dedo para ir a la universidad y cada vez me cogían la mayoría de los días, ¿no? Y me decían si era venezolano, cubano, era argentino, era... lo último que se les ocurría es preguntarme si era canario. Hoy yo creo que ya se conoce Sí, sí. más el acento Bueno, canario. hoy sí es indiscutible. Pues hemos, Sí. verdad, también cada vez hay más venezolanos, somos capaces de distinguirlo. Bueno, Nacho, tú, entre otras cosas, tienes un libro que se llama Posesión espiritual y almas perdidas, del que vamos a hablar ahora. Lo digo para que ya la gente vaya entendiendo de qué va esta conversación que va a remover muchas conciencias, probablemente provoque colapsos en algunos, se paren y digan, pero ¿de qué me están contando? Y que algunos Mm, otros incluso resuenen completamente con lo que aquí vamos a hablar y mm. que tú nos vas a mostrar. Pero antes de que entremos en esta parte de ti, sí me gustaría, bueno, cogiendo un poco algunas notas de tu libro, de esa parte personal, que nos hables de, de tu etapa de infante, cuando eras un niño, porque tú siempre has sido un niño rarito, yo sé lo que es ser un raro, yo también soy un raro, pero ¿qué pasaba? ¿Qué veías tú? ¿Qué sensaciones tenías de niño que te han traído hasta aquí hoy? Bueno, desde niño yo tuve una complicidad muy grande con mi madre con todos estos temas así del más allá, ¿no? Curiosamente era algo que nunca me dijo no hables con nadie de estos temas, pero yo no sabía por qué, sabía que solamente podía hablar con ella. Nunca hablé con nadie, tengo amigos muy cercanos que los conozco, algunos de los 3 años, otros de un poco más tardío, 14, 15. Y cuando yo empecé a desvelar todo esto, y me atreví a hablar de todo esto y a escribir un libro sobre todo, eh, me dijeron: "Oh, Nacho, ¿cómo que estás hablando de esto ahora? Tú nunca nos has hablado de esto, ¿no?". ¿Y, y qué me ocurría? Pues mira, te pongo un ejemplo. O sea, el primer recuerdo que tengo, aunque mi madre me habla de cosas de antes, ¿no? Incluso, ¿no? De los 3 años. Pero yo tengo el primer recuerdo con 3 años de sentir una energía que me rodeaba y lo más curioso no es sentir esa energía, sino que sabía qué significaba. Mm. Sabía perfectamente qué significaba. Y entonces, con toda la seguridad del mundo, le dije a mi mamá, iba de la mano con ella en un parque, era de Navidad y había una feria en un parque, el Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Y le dije: mamá, vi un tumulto de gente en una atracción, pero no se veía, porque había mucha gente alrededor y era muy bajita la atracción, ¿no? Y le dije: mamá, cómprame de aquello, ¿no? Sin saber lo que era. Y ella me dijo: ¿y por qué quieres que te compre de aquello, ¿no? Entonces yo la miré y con esa seguridad con la que yo hablaba de todo esto con ella, le dije: porque voy a ganar todo. ¿Eh? Y entonces se acercó, ella siempre me hacía caso, ¿no? Me compró unos boletos que eran 5 números, así, como, no seguidos, ¿no? No era el 1, 2, 3, 4, sino el 24, el 327. Y cuando llegamos allí lo que vimos era que era un círculo con muchos casilleros, te diría que 400, una cosa así, casilleros de madera, numerados, y tres cobayas de estas de laboratorio que tenía el tipo. Entonces el tipo soltaba en medio del círculo, y ya te digo, había mucha gente, estaba lleno de gente aquello. Soltaba una cobaya y la cobaya se dirigía a un casillero, ¿no? Y me tocaron todos los premios. Y la gente murmuraba, ¿no? Murmuraba, miraba al niño ese que era yo tenía en la mano aquello, no sabía leer los números, mi madre decía: "Han ganado". Yo, para mí era obvio que iba a ganar, ¿no? O sea, era una cosa... eso me ha pasado varias veces en mi vida, Wow. varias O veces en sea, mi vida. a ver si puedo entender. Déjame preguntarte, ¿qué dirías que era aquello? ¿Era premonitorio?
o tenías el poder inconsciente, inconscientemente, seguramente, de poner tu intención en ese animal para que se moviera hacia el lugar que tú deseabas? No te diría que era yo, o sea, yo te diría que era una energía ajena a mí, era como una energía que me rodeaba, diferente a mi energía, de verdad yo la sentía como diferente, era como algo que me avisaba y Ujú. que yo creo que esa entidad o esa energía era la que manejaba todo aquello. Pero te digo, más allá de eso, no era un poder mío, ¿no? Porque si no, sería millonario ahora mismo a estas alturas, ¿no? ¿Te imaginas, ¿no? Con la lotería primitiva y esas cosas. Eh, Porque una vez me tocó la lotería primitiva también sintiendo eso, ¿no? Entonces yo nunca había jugado a la lotería primitiva y de pronto sentí esa energía caminando por una calle. La única vez en mi vida que tuve un problema de dinero. La única vez en mi vida que tengo un problema de dinero. Entonces sentí esa energía, me paré en seco en la calle, miré a mi derecha y me había parado delante de un kiosco de estos de apuestas del Estado. Había un cartel en la puerta que ponía Lotería Primitiva y fuera de la puerta, esos carteles que son así triangulares, ¿no? Sí. Y entonces yo entré, no había nadie y le pregunté a la señora qué era eso. Me dijo, bueno, es una apuesta, se hacen 5 números o 6 números y un complementario, no me acuerdo cómo es exactamente, ¿no? Y me metí mano en el bolsillo, ¿cuánto vale? 100 pesetas la apuesta, ¿no? Me metí, tenía 100 pesetas, compré un número y fue muy curioso porque yo me metí en el bolsillo, trabajé incluso el sábado, creo que se sorteaba el sábado. Y cuando llegué a casa del trabajo el sábado, ya por la tarde, noche, volví a sentir la energía en la puerta de mi casa. Y entonces me acordé del boleto que había comprado. Y me pregunté a mí mismo, bueno, ¿y esto se sortea por la tele? ¿Se sorteará como la 11? Porque sí Sí, que sí, sabía yo lo de la sí. 11. Y de pronto puse la tele en mi casa y literalmente una chica estaba en la tele, en el canal adecuado. Tampoco había muchos canales en aquella época, ¿no? Pero era el canal adecuado, creo que era la uno. Y una chica diciendo literalmente, buenas tardes, bueno, buenas noches, vamos a proceder al sorteo de la lotería primitiva, ¿no? Y entonces empezaron a salir los números por el orden que yo los tenía. Eso ya es más raro todavía. Imagínate que yo tenía el uno, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13, ¿no? O Y una cosa así. salían las bolitas. Y salieron en el orden el uno, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11. Y cuando faltaba un número, que había 700 millones de pesetas de bote, eh, yo tenía el 32, me puse nervioso, o sea, me dio una especie de aceleración del corazón, no una taquicardia, pero el corazón se me puso acelerado y de pronto la energía hizo, ¡pum!, se fue y yo tenía el 32 y salió el 33, el último número, ¿no? El que ganó se llevó los 700 millones de pesetas, yo me llevé unos millones, la verdad, que me solventó el problema de económico. Pero yo siempre he dicho que la luz no quiere que yo sea millonario, ¿no? Eh, Claro. que no me falte el dinero, pero millonario no. O sea, No. porque a lo mejor te pierdes un poquito. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, y de eso también hablas en tu libro, y bueno, tú ya me has contado pues, en algunas de nuestras conversaciones que hemos tenido en los últimos años, am, que, bueno, yo creo que tú has sido un tipo con suerte, no sé si tú me lo has dicho a mí, pero en el fondo sí has tenido esa suerte, y no digo que la suerte sea algo que es azar, no, no, esa energía te ha acompañado y ha estado a tu lado. ¿Tú has llegado a reconocer esa energía? ¿De dónde, si es, qué es o quién es? No, la verdad que no. No, a veces he pensado en en un abuelo que yo tuve que era alguien especial para mí, ¿no? Pero eso me ocurre desde antes de que se muriera él, ¿no? Entonces, no Ya, sé exactamente. Yo sé si es mi guía espiritual y es muy gracioso y me da estas prebendas, pero no lo sé exactamente, ¿no? claro. Pero sí que es que pero te digo, para mí lo que me sorprende de la edad que ahora tengo es que ese niño de 3 años supiera el significado exacto de eso. Al igual que en otras ocasiones veían fotos en blanco y negro. Mi padre compraba la ABC, mi padre era marino de guerra, compraba la ABC y tenía unas fotos muy bonitas de la parte social, ¿no? De la sociedad española de la época, ¿no? Sí, Yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Y claro, eran bodas en Andalucía, en esos palacetes maravillosos que tienen allí, que en Canarias no existen ese tipo de edificios. ajá. Y me gustaba ver las fotos, ¿no? Y un día
vi una foto de un palacete en el campo andaluz y un montón de gente muy vestida de frac y tal, así, pequeñitas, medía un centímetro cada uno en la foto no era muy grande, ¿no? Como 15 o 20 personas puestas ahí delante del palacete y la foto de la boda oficial con la gente cercana a la familia, de la gente que se casaba. Y yo empezaba a mirar a las personas y veía su campo energético en la foto en blanco y negro. Veía el campo blanco, luminoso, 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 ¡pum! Y un día vi uno amarillo, con el campo energético amarillo alrededor, ¿no? Y entonces miré a mi mamá y le dije, mami, a este hombre, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, mi madre me miró el pie de foto, donde estaban todos los nombres, y dijo, este es el conde de no sé qué. Digo, dice, no. Ella se leía lecturas, el Ola, todas las revistas de Sí, especialidad, con lo claro. cual debía conocer la obra, vida y obra de toda esta gente. Y, y me dijo, nada, a este no le pasa nada. ¿Por qué? Digo, es que este hombre está muy malito y se va a morir. Y me dijo, así, digo, sí, pero con toda la seguridad del mundo, Ya, ¿no? ya, ya. Y un día me acuerdo que llegué del colegio, y cuando llegué al colegio me miró y me dijo, ¿tú sabes que ese hombre que me dijiste que se iba a morir se murió? Y no sabía él que y en ese momento no estaba malo, ¿no? Digo, ah, vale, sí. Bueno, a ver, para mí era como obvio y no tenía nada que ver conmigo. O sea, era como decir el sol sale por la mañana, ¿no? Por este sitio, por el este, ¿no? Y le dije un par de ellos más, todos se morían entre 2 y 3 meses más o menos. Ya nunca más le dije más, ¿no? Pero era sorprendente para mí también desde la distancia ahora, porque en aquel momento no me sorprendía, pero desde la distancia ahora de un adulto que tiene una lógica, porque yo también soy, y siempre lo he dicho, muy terrenal, ¿eh? Y me he querido demostrar que todo esto no es imaginación mía. Eh, lo que me sorprende hoy es la seguridad de ese niño con Ya, lo que iba a ocurrir, ¿no? claro. Era como si pudiera leer, como si mi alma, obviamente, arrastrara un conocimiento de otras vidas que naturalmente se desveló, pero no del punto de vista de la lógica, sino del punto de vista de la intuición. Y Totalmente. como el dejarse fluir, dejarse... Sí, y siempre le he hecho casos a esas mensajes, porque luego me han hablado, esos guías o quien sea. Yo evité un accidente de tráfico, te diría que mortal, por un aviso de ese tipo, como un aviso donde me dijeron, cuidado, nada más que eso, me dijeron, cuidado. Yo iba a 140 kilómetros por hora en una autovía de noche, donde no, en la entrada de Madrid, la de Colmenar Viejo, que mm, era la menos transitada en aquel momento, y además de noche, a las 11 de la noche no había nadie. Y entrando en Madrid, en una curva casi de 90 grados, porque hay una casa enfrente que en vez de tirarla, prefirieron hacer la curva, que nadie se explica cómo es que permitieron eso en una autovía. Yo siempre la cogía, pues como iba solo, y tuve años trabajando con Colmenar Viejo, bueno, en Tres Cantos realmente, que todavía era de Colmenar Viejo en aquella época, había un municipio aparte de Madrid. Eh, Trabajaba en una consultoría americana, en entidades financieras, bancos, en el centro de informática, diseñando sistemas para ellos. Pues yo, aparte de dedicarme a esto, yo sí tenía otra parte de mi vida que era un ejecutivo de una multinacional americana y salía muy tarde de trabajar. Y la tomaba siempre, me metía casi en el arcén izquierdo mm, y cogía los 3 carriles que había y giraba a la derecha y cogía como un Fórmula 1 ya, el ya. arcén derecho y cogía la curva a 130 kilómetros por hora. Y así estuve años haciendo eso. Y ese día oí, pero claramente en mi cabeza, cuidado. Y entonces levanté el pie del acelerador y tomé la curva. Cuando llegué a la curva, yo venía a 40, así, como por ahí, como mucho 50. Y de pronto termino la curva y en ese momento cuando termino de dar la curva, ya por el carril de la derecha además, ya, Sí, oigo un ruido, clan, 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 y digo, bueno, se me ha roto la correa del ventilador. Mi ya. motor tenía 2 correas, ¿no? Hoy ya no se ve nada, tú eres un motor, no sabes lo que tiene dentro, No, pero no, ya. en aquella época hasta éramos capaces de cambiar las correas de los Pues sí, motores, ¿no? cierto. Abrías el capó Teníamos, y resolvías tú mismo, sí. exactamente, ¿no? Y teníamos correas de repuesto y esas cosas. Y levanté el capó y estaban perfectas las 2 correas que tenía mi coche, ¿no? Y entonces cerré el capó extrañado y cuando cerré el capó me fijé que mi coche estaba inclinado hacia un lado Mm, y cuando miré era una rueda que se había reventado. Se mm, había reventado, no me había fijado, las tenía por dentro, estaban mal compensadas seguramente y no se veían por fuera, por la parte externa, por el interior.
se veía la malla incluso de la rueda Ya, y se reventó en la rueda, ¿no? O sea, si tú tomas una curva a 130, 140 kilómetros por hora total. de 90 grados haciendo eso y se te estalla la rueda, lo normal es que empiezas a dar vueltas y había en aquella época la gente no se ponía ni el cinturón de seguridad, o sea, no había cinturones de seguridad. Sí, sí tenían, pero no era obligatorio, la gente no se los ponía, ¿no? Claro. Entonces, hasta ese Ya, nivel, entonces, Nacho, vamos a ver, tú has tenido una compañía, Clara, alguien te ha estado dando las señales, que yo sí, reconozco claramente esa intuición, que algunas veces no sé distinguir si es un yo elevado, un mi yo que me está anticipando o es, como tú dices, ¿no? Un guía, un ancestro, porque ciertamente también mis primeras incursiones en el mundo espiritual hace más de 15 años, lo primero que me revelaron es que tenía compañía de un abuelo y me dejó sorprendido porque me dieron detalles de ese abuelo sin conocer a mi abuelo. Y eso me abrió la mente a pensar, no estoy solo. Es decir, alguien está aquí, aunque no lo pueda reconocer o distinguir, pero ciertamente yo sí he recibido mensajes y señales. Y aquí un poco entramos en esa parte de la posesión y desposesión, porque, claro, yo quiero tener a mi lado aliados que me ayudan, pero tu experiencia, y más sobre todo en este libro, habla de todos aquellos que no ayudan, que son los que molestan. Entonces, sí. ¿qué me cuentas aquí de Bueno, esa diferencia, ¿no? ¿Cómo, oh, caramba, tengo ayuda a aliados, pero la mayor parte de la gente, por lo que tú cuentas, no tiene buenos compañeros? bueno, yo te diría que no es conveniente tener ningún ser que ha tenido cuerpo y que ahora no tiene, está incorpóreo, o sea, tiene su alma fuera de su cuerpo porque el cuerpo murió cerca. Sea tu abuelo, sea nadie, incluso que te esté ayudando. Yo he tenido muchos pacientes que te llegan trabajando con ellos, a lo mejor la ansiedad, y de pronto cuando cogen confianza te dicen, mi mamá murió hace 2 años o hace 20 años o cuando yo nací. Y hablo con ella todos los días, a veces siento que se sientan en la cama, se hunde el colchón, la veo a veces. Y yo siempre les digo, mira, y en el libro lo pongo, ¿no? En el libro pongo por qué hay un capítulo específico que se habla del por qué enviar las almas a la luz, ¿no? Sí. Y, y ahí pongo que esas personas murieron de algo, ¿no? Entonces, cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo, pero mantiene toda su psique humana. Ujú. Las emociones, los pensamientos. Si mamá murió cuando tú naciste, tenía mucha tristeza, Total. ¿eh? Y además que si murió de algo, pues imagínate un ataque al corazón durante el parto, pues tiene el chakra del corazón alterado. Entonces, obviamente no te va a dar un ataque al corazón, pero sí he visto casos de personas con asma y que cuando le quitas el alma de la tía, de la mamá que murió cuando ella tenía 3 años, este es un caso real, de pronto se le quita el asma. Entonces te altera energéticamente ese centro energético. Por mucho que te estén ayudando, no conviene que estén ahí. Y los que convienen que estén ahí son tus guías espirituales, esos seres que están más elevados y que no encarnan, si encarnaran alguna vez, no encarnan y están ahí guiándote, no intervienen demasiado, ya ves que son muy escuetos, como a mí como mucho me dan una frase o dos. Total. O sea, aquel ser que esté ahí y que te dicte lo que tienes que hacer y que te dicte la Biblia en verso, yo desconfiaría de él. Los guías Total. espirituales les respetan mucho el libre albedrío. Total. Eso sí, te pueden cuidar y te pueden advertir de algo, ¿no? Pero no te van a decir lo que tienes que hacer, ni lo que tienes que escribir, ni nada de eso, ¿no? No te digo que todos los que te comuniquen información sean malignos, y de información larga me refiero, ¿no? Pero yo siento que te pueden utilizar más que otra cosa, te pueden utilizar para cosas que ellos necesiten. Entonces, ahí están coartando tu libre albedrío. Entonces, hay que distinguirlo bien. Entonces, mi filosofía es que todos los seres que han desencarnado deben estar en la luz. Sea mamá, sea papá, sea quien sea. Entonces, me acuerdo en muchos casos donde, por supuesto, ni el alma perdida ni el paciente quieren irse, o sea, quieren dejar ir al alma perdida, ¿no? Ni el alma perdida que se quiere ir a la luz, ni la niña que perdió a su mamá cuando tenía 3 años quiere que se vaya porque le hace compañía, ¿no? Es como que no se ha ido del todo, obviamente.
Y al final, dándoles esas razones que pongo en mi libro de posesión espiritual y almas perdidas, al final se van. Porque es obvio que estamos retrasando su evolución si estamos atrapándolas en esta dimensión, que nos están afectando sus emociones, pensamientos, sensaciones, Mm. todo eso, la parte energética, obviamente, del centro energético de ese alma que está alterado por la vivencia humana, pues nos va a afectar también la vibración por resonancia de nuestro centro energético correspondiente, el corazón, la garganta, lo que sea. Y eso nos puede generar enfermedades que se pueden transmitir al físico también, ¿no? Pero muchas veces la enfermedad empieza en el campo energético, Mm. o sea, por una alteración en el campo energético, y luego se traspasa al físico. Y esto lo he visto claramente en experiencias que he tenido en mi vida, como cualquier interferencia en el campo energético puede pasarse directamente al físico. Y cualquier intervención, y al revés también, obviamente, ¿no? A veces hay enfermedades que son puramente físicas. La gente que dice, no, toda enfermedad empieza o es emocional o empieza en el campo energético. Yo digo, bueno, yo siempre digo, ponte al lado de la central nuclear de Chernóbil para que veas tú que esa teoría no es real. Que te va a dar un cáncer, da igual la emoción, lo que tú sientas y que cómo está tu campo energético. Te va a afectar a nivel celular, obviamente, esa radiación, y vas a tener una mutación genética y que se traduce en un cáncer, obviamente, ¿no? Y que luego se pasará a lo energético, obviamente. Claro. Sí, aquí me queda siempre, bueno, la duda, ¿no? Porque yo soy una persona que desde que cambié mi rumbo profesional hace 18 años, pues no he tenido una enfermedad. Es verdad que cuando estaba en el mundo corporativo, pues como además tenía como ejecutivo, tenía un plan de médico gratuito, privado, pues que me dolía cualquier cosa, asistía al médico y desde que decidí cambiar mi vida profesional y ocuparme de mi propósito y estar alineado con él, pues apenas he tenido algún tipo de, pues alguna gripe te hablo de 18 años. Entonces, claro que la energía, al final todo es energía y tú obviamente lo compartes en tu libro. Una central nuclear es energía y está afectando a tu campo. Entonces, por mucho que tú puedas elevar tu vibración, esa influencia de ese campo energético altera tu campo, tu propio campo, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es para ti el método, el mecanismo para, no sé si impedir o al menos que no afecte esas entidades que ocupan nuestro campo sutil? ¿Cuál dirías que es la clave, lo que hace que no enfermemos, que no entremos en su campo? Hombre, por supuesto, elevar nuestra vibración. Para elevar nuestra vibración, yo creo que las cosas importantes es el autoconocimiento, el Total. trabajo personal, de eliminar cargas del pasado, sea de otras Mm. vidas, de la infancia, del útero materno, nacimiento, ese trabajo que hacemos desde la terapia regresiva u otras técnicas, ¿no? Que se hacen como trabajas tú, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer punto para mí. Luego, obviamente, tenemos un cuerpo, hay que alimentarlo bien. Si Mm. lo alimentamos con comida basura, nuestras células van a tener un funcionamiento que no es correcto. O sea, hay que alimentarse bien. No te digo que un día no puedas saltarte eso, no hay que ser maniático de nada en esta vida, Ya, ¿no? Ni, sí, ni muy total. estricto con nada, ¿no? Pero sí mantener una tónica general, ¿no? No es igual fumar 2 paquetes diarios que fumar 3 cigarros al día. No es igual comer una hamburguesa en cualquier sitio de estos industrializados que hacen hamburguesas que luego las mantienes 4 años en tu casa y están igual. eh, un día, una vez un año, que comer todos los días. Entonces, yo creo que una alimentación adecuada, un trabajo de meditación, te diría diaria, para elevar tu frecuencia, meditación, acompañado de ese trabajo previo personal. Porque además el trabajo personal que se hace, por lo menos desde la técnica de la terapia regresiva, recupera mucha energía que has perdido en esta vida y en otras vidas. Cualquier trauma, lo que vemos desde la terapia regresiva, es que cualquier trauma que ocurrió en esta vida o en una vida pasada, deja una parte atrapada de tu Mm. conciencia, como llaman, ¿no?
como el alma, ¿no? Conciencia la llaman los budistas, ¿no? O sea, a veces mm, se habla de lo mismo, conciencia, alma, ¿no? El campo energético, o sea, mm, como ahí todo se confunde, ¿no? En esa energía. Hay una parte de tu energía que se puede dividir, atrapada en el siglo XV, en un trauma de que te quemaron vivo en la hoguera. Y estás ahí experimentando unas sensaciones todavía, porque está conectada a ti todavía. Es como dice la física cuántica en los experimentos estos del entrelazamiento cuántico, sigue conectado a mm, tu energía principal y mandándote señales. Señales como mandatos, por ejemplo, que dicen nunca más sanaré con las manos, o nunca más ayudaré a otros, o nunca más desvelaré mi poder. Y esto obviamente hace que hoy no puedas develar tu poder, ni puedas mm, ejercitar, ni experimentar cosas que podrías hacer si liberaras todo eso. Entonces lo que hacemos es ir al origen, deshacer el significado emocional de eso, más que cambiarlo. Obviamente luego lo transmutamos en una sensación de quitarle el poder a todo eso que ocurrió y recuperar esa parte energética. Y entonces uno se siente cada vez con más energía para actuar. Yo te digo que yo que antes de la formación que empecé en 2004 con el doctor José Luis Cabuli, eh, pues a mí había hecho como 10 sesiones de terapia regresiva. mm, En la formación me hice como 12 13 y luego no sé, al final me he hecho como 40. Yo me acuerdo que, fíjate si esto es real, el hecho de recuperar parte de tu energía, que cada vez te asientas más en este mundo y cada vez puedes expresar más los aprendizajes del alma. mm, Entre ellos, yo se me desveló, sin pretenderlo, la sanación a distancia, el mm, trabajo a distancia con energía. Yo hoy en día trabajo con Canadá, con muchos países del mundo, trabajando con disposiciones espirituales a distancia, de viviendas y de personas. He tenido experiencias que algunas están en mi libro, otras no. Otras ocurrieron justo después de haber escrito el libro mm, y fue una pena porque hubieran merecido estar en el libro. Y también una cosa curiosa de tocar el piano. mm, Yo toco el piano y he compuesto y he dado, no conciertos te diría, pero sí he tocado el piano ante 500 y pico personas en teatros varias veces, dentro de, no en un concierto de piano, sino dentro de un, bueno, pues un encuentro de mm, temas o de física cuántica o de temas de terapia regresiva. Y desde niño siempre sentí una conexión mm, con ese instrumento, muy, muy, muy grande. O sea, era como una conexión desde el chakra del corazón, un amor hacia ese instrumento. Y yo veía a alguien tocar el piano y es que me quedaba a cuadros, ¿no? mm, Y un día empecé a soñar, después de la formación sobre todo, aunque antes ya me había ocurrido, empecé a soñar con música al piano. Yo soñaba, normalmente no me acuerdo de los sueños, pero si estoy soñando, sí sé que estoy soñando y a lo mejor la última escena, ¿no? sí, sí, sí. Y yo me despertaba con música de piano en la cabeza, una música, un solo de piano. Pero un día, hace como 13 años, me desperté y soñando, sonando, más que soñando, sonando dentro de mi cabeza una música al piano. Y ese día no se me fue. Ese día yo me duché y la música estaba dentro, un solo precioso. Además, yo he oído mucha música clásica. Estudié mi carrera de Ciencias Económicas y Empresariales oyendo Mm, radio clásica porque se oía mm, rock. Me ponía a cantar, me gustaba mucho, y entonces me despistaba de los estudios, entonces mm, me ponía radio clásica y he oído mucha, una música que nunca había oído en mi vida, un solo de piano precioso. Desayuné, después de eso seguía en la cabeza, y ese día que yo trabajaba en un banco en ese momento de directivo, hablé con un compañero mío que era músico, aparte de trabajador de ese banco, y, y le dije que me acompañara a comprar un piano. Y me compré un piano, no te creas que para probar, a ver, ¿no? Me compré un piano Clavinova que valía casi 2000 euros, hace 13 años, ¿no? A los 2 días me lo instalaron en casa y empecé a tocar con las dos manos y a componer desde el primer día. wow. Tengo amigos que son pianistas y son profesores de piano del Conservatorio de aquí de Las Palmas, ¿no? Y ellos no se lo creían. Cuando vino a casa a los 3 meses de yo comprar el piano con una cena, eh, me dijeron, ah, ¿te has comprado un piano? ¿Toca algo? ¿Sabes tocar algo? Y digo, sí. Y entonces no se creían. Me decían, Nacho, ¿cuántos años has estudiado piano? Todo. Digo, mira, yo tengo el piano hace 3 meses, ¿no? Y no.
¿y esto lo has puesto tú? Y digo, sí. Me dice Nacho, pero si esto es una carrera de 5 años y la mayoría de la gente que termina décimo de piano que se improvisa no sabe, me decían ellos, ¿no? Dice, es imposible que tú no hayas estudiado años de piano, años. Es decir, tú tocas, me dice, uno literalmente me dijo, tú estás tocando ahora mismo mucho mejor que muchos de mis alumnos de séptimo profesionales, de estos que son 10 años de carrera, del séptimo de piano. O sea, dice, técnicamente tocas mejor que ellos. Además, ¿tú cómo sabes que pegan? A ver, para un momento, esta nota de la izquierda de tu mano izquierda con la de la derecha, porque sabes que pega. O sea, porque si toco un poco más allá, no me suena, ¿no? Suena, No me en suena, mi ¿no? cabeza suena así, suena bien así, claro. Exactamente, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque como los aprendizajes de tu alma de otras vidas Mm. pueden desvelarse también en esta vida. Yo lo tuve fácil porque desde niño ya vi que estaba abierto el canal era grande y muchos conocimientos fluyeron. Pero cuando me conecté más a esta vida, porque yo lo he vivido en una regresión, yo no quería venir. O sea, yo quería quedarme allí, ¿no? Este mundo, pues, no es fácil, ¿no? En este mundo hay mucha oscuridad, Ujú. ya ves lo que ocurre, ¿no? Es muy triste leer los periódicos, ver las noticias que ocurren todos los días de muertes de niños y de asesinatos y de... La oscuridad domina la élite de este mundo. Y ¿Eh? el ámbito informativo sobre todo, claro. Exactamente, hay mucha manipulación y mucha oscuridad que está Mm. rondando. Entonces yo no quería venir. Y fruto de ello, de que no quería venir, mm, me di cuenta de que no estaba anclado a esta vida. Yo tenía mucho éxito profesional en esta multinacional americana que trabajaba, pero mi anclaje a tierra realmente no era muy débil. No, porque como no quería estar, pues hacía lo posible por lo mínimo, en el sentido de la material, ¿no? Sí, se me daba muy bien lo material, de hecho fui un gerente muy prematuro en esta empresa que tardaba 7 u 8 años. Yo fui gerente, dirían 4 años y medio, y me iban a hacer socio en 8 años, cuando lo normal son 15. Mm. Y en ese momento es cuando esa voz, una de las veces que me habló la voz, me dijo como algo así, hablándolo, no fue así, pero si fuera coloquialmente dicho, dice, no, muy bien, chaval, se te da muy bien todo esto, pero tú no viniste para esto. Esto no es para ti, claro, Esto claro. no es para ti, o sea, tú no viniste para esto, ¿no? Entonces, al día siguiente dimití y nadie lo entendía, ni yo mismo lo entendía. Pero yo lo que sí he hecho, las pocas veces que no he seguido esos mensajes, me he pegado un golpetazo. O sea, Sí, las pocas veces que, no que esos mensajes que me vienen, que pueden parecer a veces intuición, porque a veces se mezcla, porque tú también tienes una propia alma que tiene su conocimiento y a veces es tu alma la que te dice, ¿no? Pero otras sí, veces sí. claramente viene de fuera. Cuando viene de fuera yo lo distingo, de si son mensajes internos. Por a veces que no he seguido mi intuición de mi alma o de los mensajes externos, me he pegado un golpe contra un muro. Entonces, lo normal, el 99% de las veces lo que he hecho es seguirlo sin cuestionarlo. Y la verdad que hoy me dedico a algo que me apasiona. Hoy estoy haciendo lo que realmente vine a hacer a esta vida. Y yo creo que si hubiera sido millonario con 31 años, como podía haber sido, porque un socio de esa empresa, que era la primera multinacional del mundo de la consultoría, ganaba en aquella época 25 millones de pesetas, hablo del año 92, ¿no? Eh, Eso de ser millonario, obviamente, desde muy jovencito. Pues seguramente hubiera sido tenido mucho dinero, un chaletazo con piscina, un cochazo, pero no hubiera sido feliz, y no, porque no estaba haciendo mi propósito. Completamente, Sí, sí. ciertamente. Sí, así es como yo también he sentido los momentos más importantes de mi vida. Yo he podido tener premoniciones, he tenido intuición por un lado, premonición por otro, y cuando los he escuchado es cuando realmente he tomado las mejores decisiones de mi vida. Yo también tuve ese momento en el que renuncié a mi carrera profesional cuando la tenía en mi mano, siendo el director general de una gran empresa. Y en mi caso se manifestó a través de unas imágenes que pude ver claramente en mi mente. Fueron 6 imágenes. Y digo premonitorias porque yo vi con claridad lo que iba a ocurrirme si aceptaba ese puesto. Lo pude ver y son imágenes que las tengo en mi mente, nunca se me olvidarán. Por eso sé que no fue fruto de mi imaginación, porque esas imágenes son vívidas, se quedan y esas son las que bueno, aparecen. Y tuvieron que aparecer justo en el momento en que yo estaba reunido con el presidente de la empresa y el director del sur de Europa. O sea,
no se me dieron antes, se me dieron como yo seguía obsesionado con conseguir ese puesto, que en el fondo no quería, pero que creía que era la única salida que había para mi vida, que era ser el director general de la empresa. Hasta el último instante no se me manifestaron esas imágenes. Y ante esa situación yo me levanté, me fui al baño y entonces fue cuando empecé a tomar conciencia y dije, si este es el futuro que a mí me espera tomando, aceptando este camino, yo esto no lo quiero para mí. Y es curioso porque fue en el último instante, si ya estaba tan cerca de aquello. Entonces, bueno, sí, claro que he tenido esos momentos y lo reconozco. Ahora estoy en otro tiempo también haciendo ese cambio en mi vida porque el campo me ha mostrado un nuevo rumbo que tengo que tomar y está apareciendo la respuesta. La verdad que sorprendido estoy de que el tiempo, es la paciencia lo que ahora he necesitado y la verdad que estoy empezando a conectar de nuevo con el nuevo propósito que tengo para mi vida. Curioso, porque he estado 18 años haciendo esto de una manera y ahora lo voy a hacer de otra manera. Entonces he tenido que pasar por un periodo de tiempo para transitar por ese momento, ¿no? Ese proceso de soltar para reiniciar. Y estoy en un reinicio. Y además te agradezco que estés aquí porque hace unos días estuve contigo, hice una regresión contigo, me reveló información muy valiosa y de verdad que estoy en ese proceso. O sea que sí, nos estamos todo el tiempo mirando, pero el día a día el ego nos hace despistarnos. Cuando aparece la información, qué bueno que la puedas tomar para tomar ese camino, aunque los demás claramente no te van a ayudar, eso es así, y tú lo Sí, sabes. y no, y de vértigo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? O sea, estar en una posición determinada, irse, como yo, irse volver a Canarias después de casi 15 años que llevaba viviendo en Madrid y sin un objetivo claro, además, ¿no? Porque ellos te dicen, este no es tu camino, pero no te, como todavía hay No, libre no, te dicen, albedrío, el tuyo es no te este, va, claro. no te van a hacer el examen, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, tuyo es este, vete y descúbrelo, ¿no? Entonces, bueno, algunas bandazos por aquí y por allá hasta que afinas y bajas realmente a ese punto intermedio que es para lo que tu alma vino y te conectas a tierra. Entonces, que es lo que yo hice también con trabajo a través de la terapia regresiva, conectarme a este mundo del que sobrevolaba por encima. O sea, por ejemplo, en mí, en esta empresa multinacional, yo no tenía ninguna pretensión. O sea, yo era el gerente número uno y el único que iba a ser socio el año siguiente, pero yo no lo pretendía. Porque como me daba Claro. igual, o sea, porque me daba igual absolutamente, porque no tenía ninguna pretensión material, entonces era yo. Lo que sí era importante es que era yo siempre en mi acción. El otro día hablando con mi hermano, ¿no? Tengo un hermano 1 año y 2 meses mayor que yo, que estamos muy unidos, lo estuvimos siempre cuando éramos niños, salíamos siempre juntos, ¿no? Teníamos amigos comunes. Le decía, yo, Julio, cuando me muera, y lo he pensado muchas veces, ¿no? Quiero mirar para atrás y decirme a mí mismo, mm, por lo menos he hecho lo que creía que tenía que hacer. No lo que los otros querían que tenía que hacer, ni que yo pensaba que ellos esperaban de mí, ¿no? Sino yo he sido yo. Y esto es importante, ¿no? No estar atrapados en el deber, sino el sentir, que es lo que tiene que hacer uno en la existencia humana. Y Sí, esto es muy sí. importante que llegue a la gente, porque hay mucha gente atrapados en lo que los otros esperan de ellos o en los esquemas mentales que la sociedad les aportó, de cómo debían funcionar en la vida, de lo que era importante, en vez de dejarse sentir, es decir, ¿qué es lo que quiero yo en mi vida? ¿No? Esto no es fácil, ¿eh? El propósito de vida no es un propósito concreto. Muchas veces lo vemos en la terapia regresiva cuando conectamos con esos seres espirituales que te recuerdan para que... Y, y esa información que te traspasan es 1 o 2 frases, como te dije antes, Sí. y muy genérica. A lo mejor te dicen, viniste a aprender a través del dolor que elegiste como alma, de entender el sufrimiento, para luego poder entender a los otros y poder ayudarlos. Si tuviste que pasar un periodo de abandono, de soledad, de tristeza, de que mamá se murió cuando naciste, etcétera, para luego entender el sufrimiento de los otros, porque es que si tú no estás en el otro lado, en entenderlo profundamente, eh,
no vas a poder ayudarles en el fondo, y tampoco vas a poder sacar lo mejor de ti. Entonces, ese aprendizaje es importante. Yo llegué a un punto en que pensé que había un sadismo ahí, ¿no? En todo esto, ¿no? De la existencia del alma, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no es un sadismo, es una forma de aprendizaje determinada. Y, y también una forma de aprendizaje de entender lo que es la oscuridad. completamente. Porque ya lo decía Santa Teresa, ¿no? Aquella, la noche oscura del alma, ¿no? El Juan de la Cruz pasar hablaba de ello, claro que sí. a San Juan de la Cruz Juan era, de la ¿no? San Cruz. Juan de la Cruz, perdona. Sí, De esa noche oscura del alma. Y, y es verdad, se pasan momentos duros a veces en la existencia humana y lo importante es entender y aprender de ellos. sí. Y una vez sí, claro, hay mucha gente que se queda por el camino con esos Claro, momentos yo creo duros, que ¿no? aquí, Renacho, mi experiencia, ayer precisamente hice un live sobre el propósito de vida y el propósito álmico. Y hablaba de esto. Y ponía mi ejemplo. Yo mm, he tenido que sanar la injusticia en mi vida. He tenido que sanarla porque, bueno, ya mi padre fue un hombre, un reformador, quería reformar el mundo, pero no tenía herramientas. Y luego yo, con el tiempo, me he dado cuenta que yo estoy haciendo eso. Estoy tratando de reformar algo del mundo, ¿no? Con otras herramientas. Afortunadamente yo sí encontré herramientas y afortunadamente sí he podido liberar ese sentimiento de injusticia, canalizarlo a través de un medio que me permita transformar la realidad. Entonces, mi padre de alguna manera me muestra eso para que yo lo experimente. Y ciertamente he experimentado hasta el punto de que he puesto en riesgo mi vida en algunas ocasiones por defender un acto justo. ¿Sí? En la vida cotidiana, ¿eh? No digo que haya hecho grandes hazañas, no. En la vida cotidiana me he enfrentado a personas que han hecho actos reprobables y le he puesto en riesgo. Además, hay algo que me empuja a hacer eso, incluso estando rodeado de gente que aprecio y a quien también puedo incluso poner en riesgo, ¿no? Que eso fue en otro tiempo, hoy lo hago de otra manera. Tengo el poder, siento la fuerza para poder llevar a cabo aquellos actos que considero que son honestos. Entonces, la vida, claro, a todos nos pone desafíos que se repiten para que precisamente hagamos ese proceso de transición y de sanación. Y se repiten durante vidas, además, ¿no? Se pueden Claro, repetir, ¿no? Porque si no lo haces en esta vida, no te preocupes, vas a repetir curso, nadie te va a castigar ni poner orejas de burro. no, no, Puedes repetir, hay gente que lleva 500 años repitiendo las mismas existencias para hacer un aprendizaje. Por total, ejemplo, salir de la víctima, ¿no? total, Hay total, gente que lleva 500 años de víctima y necesita conciencia para salir de la víctima, que tiene que ver con muchas veces con algo malo que hizo en una vida pasada, ¿no? Hace 500 años, y de pronto cuando va al espacio entre vidas decide tener experiencias duras para entender el dolor. ¿Qué significa eso que hizo, ¿no? Desde claro, y una, esto me conecta con esas posesiones que tú abordas, ¿no? En tus terapias regresivas y es que cuando tú vibras en esa energía, en ese conflicto, sí, inevitablemente vas a atraer alguna energía, alguna entidad, algún ancestro sí. que se apega, que se engancha a ti, que todavía potencia más tu sentimiento de rencor, de envidia, de dolor, de victimismo. Sí, te diría que hay muchos motivos, obviamente. Tu estado de vibración bajo lo que hace es que tu campo energético es como un queso gruyere lleno de agujeros, ¿no? Ahí cualquier entidad oportunista que esté por ahí se puede pegar, ¿no? Hay otras veces que tienes entidades cerca porque son enviadas por Enviadas. la propia oscuridad, porque la esencia, igual que existe la luz, existe la oscuridad, y la luz hablo no de zonas Totalmente. luminosas, sino entidades no corpóreas que forman parte de esa luz donde están todas las almas, además, ¿no? De forma parte todas las almas, su origen, ¿no? No que estén todas ahí. Hay almas luminosas que fueron parte de la luz que está hoy en la oscuridad. Y una de las formas de que se te pegue una es que te las envíen porque no les gusta que tú desarrolles tu potencial. La oscuridad de pronto teme que algunas personas que tienen un potencial determinado desarrollen todo su potencial y pueden enviarte desde la propia oscuridad entidades. Otra forma también es trabajo de magia negra. Personas, los magos negros que llamamos, son personas que están vivas y que trabajan con magia negra y que te envían una entidad para fastidiarte porque les pagan normalmente o porque tienen odio contra ti. Si ellos saben hacer, puede coincidir la misma persona que te odia con la que sabe hacer ese tipo de cosas, ¿no?
pero está claro que el tener una vida muy material, poco conectado, poco espiritual, no te digo nada con vicios, ¿no? Sí, Claro. drogas, alcohol, pues esa es una de las formas muy importantes. Ya, Luego se te pueden pegar por casualidad, o sea, por sí, pura esto, casualidad. esto también me deja un poco sorprendido. Verás, fíjate que hablamos de vicios, cuando tú hablas de vicios y hablamos drogas y alcohol, pero es que en mis programas, en mis procesos, yo también que he trabajado con mucha gente, cuando entramos en intimidad me confiesan muchos vicios, vicios que no comparten con nadie porque los han normalizado y están presentes en su vida. Y puede ser, por ejemplo, la pornografía. Nadie te va a decir que consume pornografía en sus actos libres. No tiene adicción al sexo, porque en el fondo no está comprando sexo, pero sin embargo tiene una adicción a ciertas cosas. O tiene adicción a emociones, a conflictos, a enfados. Personas que están adictas a un enfado con su madre, que vive constantemente en un enfado con su madre. Y no son adicciones que la gente pueda pensar que es despreciable, ¿no? Pero es una adicción. Discutir con tu madre todos los días es una adicción. Claro, cuando empiezas a mirar por dentro cómo somos, te das cuenta que estamos enganchados a muchas cosas que ya no nos sirven. Y aquí tengo una pregunta para ti, Nacho, que a ver, yo sé que esta conversación da para mucho más, porque hoy estamos entrando un poco en la parte más densa, pero a mí me gustaría llevar la conversación más adelante en otro encuentro, si tú quieres, a la parte más espiritual, más elevada, para entender cómo funciona este sistema. Porque aquí estamos en la experimentación de la Matrix, ¿no? De la 3D. Jo, estamos aquí luchando contra el lado oscuro. Entonces, mi pregunta aquí pasa por ¿cuándo para este proceso? De, tu mirada aquí, ¿cuál es? ¿Cuándo se va a parar esto? Bueno, yo no sé todo, obviamente, ¿no? Pero parece ser que se para cuando uno llega a un nivel de evolución y de entendimiento. Esto es como, imagínate que tienes que hacer un recorrido desde preescolar, el kinder, ¿no? Sí, sí. Garden, ¿no? A tener un doctorado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, hasta que llegas al doctorado, no vas a parar. O sea, da igual el tiempo que tardes, porque el primero bachillerato lo puedes repetir 10 veces si quieres, ¿no? Si no, das con la tecla para salir, por ejemplo, del ejemplo que usé antes de la víctima. Puedes estar ahí Ah, 500 años, ¿no? Eh, entonces, mi intuición es que esto para cuando llegas a ese doctorado de ya tu evolución, desde el entendimiento de todo esto, ha llegado al culmen, por así decirlo, ¿no? También tengo una teoría muy particular sobre por qué estamos aquí, porque eh, siempre nos han hablado, estamos aquí para aprender el amor, de la luz, ¿no? De tal. Yo siempre he dudado de esa teoría, porque el alma, cuando tú ves las experiencias del espacio entre vidas, en terapia regresiva y deja el alma como en esas experiencias de, de espacio entre vidas, eso es maravilloso. Ahí hay toda la conciencia del mundo. Obviamente, necesitas estas encarnaciones para aprender, pero lo que es ese espacio es todo amor, es todo luz, es toda armonía. Ahí no hay discusiones, no hay ego, no hay nada de eso. Es todo una común unión, realmente una comunión de muchas energías que son realmente lo mismo, forman parte de un origen, nada más todas, ¿no? Ahí sí que se manifiesta el hecho de todos somos uno. Obviamente ese todos somos uno no se puede traducir a este plano, porque no, aquí hay, es difícil, hay aquí no personas que están en existe. diferentes recorridos, ¿no? Hay personas que están en párvulo y otros están terminando el doctorado, entonces no podemos igualar a todo en el sentido de, No aunque nadie es puedes mejor que amar, nadie, claro, claro. O sea, tú nadie es puedes mejor que proyectar nadie, el esa, amor, pero el otro puede no sentirse amado porque no se siente amado por ni por sí mismo. Entonces es difícil darle el amor a ese. exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que termina cuando llegamos a ese nivel. ¿Qué puede ocurrir por el camino? Muchísimas cosas. ¿Y por qué estamos aquí? Que es la cuestión que te estaba planteando, y esta es mi teoría, que se la cuento a mis alumnos de formación, porque yo, como sabes, formo terapeutas de esta técnica de terapia regresiva. Y les digo mi teoría muy particular, que nunca he leído, que es que aquí estamos para aprender de la oscuridad.
obviamente eso se traduce que al final lo que llegues a hacer, aprendiendo de la oscuridad, es a mostrar la luz que hay en ti y transmitir esa sensación amorosa. O sea, es como bajar ese amor que hay en la luz a esta experiencia de vida, a este mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué venimos aquí a aprender de la oscuridad? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Básicamente, como un campo de entrenamiento para poder combatirla. O sea, si tú no conoces a tu enemigo, y esa es la oscuridad, ¿cómo combatirla realmente, ¿no? Entonces hay muchos actos oscuros que podemos vivir, como estos vicios, estos, o sea, no hay nadie mejor que haya pasado por un vicio que para poder ayudar a esas personas que están metidas en ese agujero. Totalmente, ¿Eh? completamente. Entonces, venimos a aprender de esa oscuridad para poder sobrellevarla y poder salir de ahí, ¿no? Y ayudar a otros a salir de ahí. O sea, ¿qué guía espiritual? Imagínate tú que esto es una organización, ¿eh? Este mundo espiritual es una organización tipo empresa, como tú, Sí, 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 has sido director general, ¿no? ¿Quiénes tendrías asesores, ¿no? Asesores que podrían ayudar a tus empleados? ¿Quiénes son los mejores asesores que puedes tener? Los que han pasado por todo el proceso ya de estar incluso, de entender todo, desde la oscuridad hasta la luz. Entonces yo ahora soy tu guía espiritual y te voy a marcar un camino, unos objetivos, te voy a marcar un planning de acción, traducido a términos empresariales, un plan estratégico para que tú puedas llegar a donde estoy yo, que estoy elevado, ¿no? Por así decirlo, en mi vibración. Y eso pasa por muchas etapas, además, ¿no? Y una de ellas, creo que se habla mucho, que es la de desprenderse del ego, ¿no? totalmente. Digo, nosotros no somos esto, no somos lo material, no somos lo que creamos, no somos nada de eso. Todo esto es una especie de juego. O sea, es una circunstancia en la que estamos metidos con un objetivo final que es la evolución del alma. Lo material, lo que conseguimos en la vida, lo que creamos, obviamente nos ayuda a esa evolución, pero nosotros no somos eso. Mm. Nuestra esencia no tiene Completamente, nada que ver Nacho. con eso, ¿no? Bueno, yo creo que Nacho, mira, este siguiente nivel, por eso te decía que hoy estamos abordando un poco la parte más de la 3D. Me gustaría invitarte para conversar de nuevo sobre tu teoría, yo te mostraré la mía y estoy convencido que vamos a encontrar respuestas. No digo la verdad porque es difícil, pero donde he llegado a comprender, hasta donde he llegado a comprender, el proceso evolutivo también tiene un propósito y ese propósito está más elevado que a la vez tiene otro propósito, con lo cual creo que vamos a dejar a la audiencia con esa inquietud para que, si tú quieres, si te apetece, en otro Sí, hombre. tiempo volvamos a abordar esta temática que queda pendiente aquí. Y yo creo que por hoy es un tiempo suficiente, Nacho. Hemos estado casi una hora, creo que es el tiempo adecuado. Una hora ha pasado ya. Sí. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Si ha pasado rápido es porque has estado donde tenías que estar y con la energía positiva. Y yo desde aquí pues te voy a dar las gracias. Creo que has dejado perlas preciosas para el canal, para mi gente, para la tuya, que son todos, que todos estamos en el mismo proceso. Y desde aquí, pues, a solo, bueno, preguntarte dónde te pueden encontrar, porque sé que tienes tu programa de formación para terapia regresiva, pero también haces terapias. Así que déjanos un poco dónde te pueden encontrar, si alguien quiere. Bueno, lo más fácil es por mi página web, que se Ajá. llama como yo, Nacho Romón, que no es Ramón No, nada, ni nada no es un parecido. error, no es un error, es No es Nacho. un error, ¿no? Nacho es un apellido un poco raro, en España somos muy pocos, ¿no? Yo creo que hay más Romones en Francia que en Ah, España, ¿no? fíjate. Yo creo que viene de Francia, es un apellido que viene de Francia, y, y es nachoromón.com, mi página web. Ahí hay un apartado, ahí, bueno, explico, bueno, está el tema de la formación, tema de conferencias que he dado a nivel internacional, en encuentros internacionales, algunas entre otras entrevistas que me han hecho, y los talleres que voy a dar, ¿no? Por Ya, ejemplo, ahora me voy a Málaga con mis dos maestros, que son dos médicos, Juan José Luis Cabuli y Juan José López, vale. son doctores que son referentes mundiales de la terapia Sí, agresiva y tengo el honor de hacer un encuentro internacional, le llama, ¿no?
de terapia regresiva con ellos dos, un fin de semana completo. Estamos los tres y una invitada, y perdone que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, la invitada, que es una alumna de Juan José López, y vamos a dar unas conferencias sobre estos temas. Yo voy a hablar de la despedida de los seres queridos, ¿no? Todo esto que hoy hemos rozado un poquito por ahí, ¿no? De cómo desconectarnos, conectarnos a esa despedida de esos seres Mm, queridos y ayudarles a partir. Y si no se han ido porque quedaron atrapadas en esta dimensión, que también en mi libro pongo todas las razones o las que yo he visto de por qué uno se puede quedar atrapado, ayudarles a partir. Y en ese taller, un taller que ya he hecho varias veces, es muy hermoso porque hay mucha gente que no se pudo despedir de su hijito que se murió, o de totalmente. su papá, o de su mamá. En la época del COVID no te digo lo que hubo, he visto Ya, casos durísimos de personas que no se pudieron despedir de sus hijos porque los secuestraron básicamente el sistema y ni siquiera los dejaron ver, ¿no? Y el claro. cadáver se lo entregaron a los 10 días de la muerte, bueno, cosas durísimas que no mucha gente es consciente de que ocurrieron. Y el Sí, dolor individual de esas pérdidas y de la culpa que tienen, ¿no? También los familiares, esta técnica de volver a conectar con ellos, porque todos somos medium en un estado expandido de totalmente. conciencia, una parte, es una cualidad del alma, ¿no? Entonces, lo único que haces es Mm, conectarte con tu alma y ahí tienes todo, ¿no? Entonces, poderse despedir y poderle ayudar a ir a la luz si no fueron a la luz, que la mayoría no fueron a la luz, ¿no? Y, y entonces ahí en nachoromon.com me pueden encontrar y escribir. Hay un apartado de contacto. Se me mandan un mensaje y yo respondo rápidamente. Luego también tengo Instagram, que es también Nacho Romón. Yo todo lo que tengo es Nacho Romón. pues con Bueno, ese nombre y apellido es fácil. Yo, sí, sí, fíjate, sí. Nacho, que con mi nombre no he podido ni registrar en internet, en el dominio, porque existe. O sea, mi nombre es Juan Carlos Bueno, Rodríguez y el segundo Fernández. O sea, hay millones por ahí con ese nombre. Entonces, y he yo tuve tenido la que buscar suerte de que otros. encima lo he puesto como Nacho, Nacho en vez de Juan Ignacio. Yo me llamo Juan Ignacio de nombre. El Nacho Romón no hay nadie, que No hay por lo nadie. menos fui el primero. Entonces tengo en Instagram Nacho Romón, en mi página web Nacho Romón, en Facebook también Nacho Romón, Perfecto. en todo. Y bueno, y mi correo es también nachoromón@gmail.com, o sea, también, o sea que lo tengo todo con mi nombre, Qué bien. sin números, sin nada de eso, o sea Perfecto. que es Qué lo más bueno. Pues fácil nada, qué posible. afortunado tú. Gracias por recordarme la dificultad que he tenido para Bueno, ponerme nombre. Pero lo bueno, siento por eso. sí, sí, sí. Bueno, Nacho, un placer, de verdad. Me ha encantado la entrevista. Estoy seguro que va a encantar a la gente y que van a querer más. Y bueno, ya te digo, invitado estás. Me Cuando tú gustaría que quieras. volviéramos a avanzar en esta conversación consciente, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues un Muchísimas placer. gracias por invitarme, Juan Carlos, y ha sido un placer estar aquí contigo. Esto es, igualmente.